2, 3. Les saludamos desde la Iglesia del Monte en Los Ángeles, California, porque estamos disfrutando de unas conferencias acerca del Espíritu Santo tremendas por el pastor Gustavo Contreras. Así que los invitamos a sintonizarnos todas las noches. Amén. Les invita a la Iglesia del Monte para que nos sintonicen diariamente a través del canal del Ustream o si no a través de YouTube. Ahí les vamos a poner la dirección enseguida. El horario parece que ya no lo saben porque ayer lo dijo el pastor. Esperamos que se desvelen un poco porque no se termina aquí, pero quizás hasta allá donde vivan es diferente horario. Les suplicamos por favor que se esfuercen en escuchar estas lindas predicaciones. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Disfruten del Espíritu Santo en esta conferencia. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Dios esté con nosotros. Amén. Cada noche mientras estudiamos la palabra de Dios. Amén. Al mismo tiempo quiero saludar a los amigos que nos están mirando desde la distancia. Damos gracias a Dios porque con la tecnología podemos estar en diferentes partes. Y la palabra de Dios corre libremente. Así que un saludo y gratitud a la vez, según las diferencias horarias, tal vez estarán muy noche, pero deseosos de escuchar la palabra de Dios. Hermanos, el tema que hoy tenemos esta noche, ustedes recuerdan la serie de temas, la hilación de temas que tenemos. El Espíritu Santo, el creyente y los eventos del fin es el tema general, pero el tema de esta noche en particular es el Espíritu Santo. Solo que, hermanos, vamos a decir de esta manera: es el Espíritu Santo, el creyente perdonado y el tiempo del fin. ¿Qué significa esto? Voy a invitar, hermanos, a que abramos la palabra de Dios en Lucas capítulo 21. Si bien los títulos parecen un poco largos, no lo niego, hermanos. Hay un propósito, es tratar de unir pensamientos. Lucas capítulo 21. Así Jesús pronuncia lo que podemos llamar el sermón profético, o sermón escatológico, o su discurso, el tiempo del fin. Es igual que en Mateo 24, pero allí en Lucas 21 hay algunos elementos muy interesantes. Desde los primeros versículos, Lucas 21, leemos: el maestro está en el templo, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra echaron, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, allí nomás Jesús está diciendo algo que va a ser la tónica permanente de los sermones de Jesús y de lo que vamos a escuchar de la palabra de Dios. 2 tipos de personas: aquel creyente fariseo, el judío de aquellos tiempos, que seguro daba él la ofrenda, gozoso, y daba mucho dinero, y que mi dinero ayude allí al pueblo de Dios. Y otro grupo de personas. Déjenme, hermanos, ilustrar lo que quiero decir. Tengo un cuñado que se bautizó en la iglesia adventista hace muchos años y él lamentablemente no está más. Abandonó al poco tiempo. ¿Pero por qué? Mi querido cuñado, a quien aprecio mucho, él tiene su linda familia, mi hermana y su familia. Él es vidriero de profesión. Y bautizado, él donó los vidrios en esa congregación. Pasadas algunas semanas, los hermanos hicieron mención de los hermanos que apoyaron a la edificación de la iglesia. Y queremos dar el apoyo y el aplauso al hermano Gutiérrez, porque él nos ayudó a levantar esta congregación y fue el responsable de los ladrillos. Y el hermano Gómez, el responsable que tuvo que ver con las puertas, y así uno tras otro. Y por algún motivo omitieron el nombre de mi cuñado. Y mi cuñado se ofendió mucho. Tanto que él decía: no puedo, ¿dónde me metí yo? Esta gente se alaban entre ellos. Y a quienes somos humildes y pobres, pues no. Hermanos, no, que como un malentendido, seguramente en la iglesia
seguir hasta el tiempo del fin. Y el tema de hoy que vamos a escuchar, dos tipos de personas. Una persona que perdona, la otra que no. Ambos son creyentes, ambos esperan la segunda venida de Cristo. Ambos necesitan la influencia del Espíritu Santo. Ambos están a las puertas de los eventos finales. Pero hay uno que perdona, el otro no. Sigamos leyendo, hermanos. A ver, miremos el texto. Lucas 21, versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, él dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dice: hermanos, enumera señales, que las conocemos, vamos a leerlas. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis detrás de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas, y aquí, hermanos, es donde nos vamos a detener, los atropellos que hermanos sufrirán, hermanos sufrieron, sufren y sufrirán, que Jesús lo profetizó. Y aquí, hermanos, que algunos lo asumieron. Quiero contar algunas historias preciosas del poder de Dios en el corazón de estos hermanos, de una hermana en particular, que es increíble que le haya pasado o que haya testificado lo que testificó. Pero me quedo también con el otro grupo. Recuerden que hablamos de dos grupos, ¿no? Del otro grupo que cuando lee estas cosas, ¿pero por qué le hice yo? A ver, vamos, veamos. Versículo 2 en adelante. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pero seréis entregados aún por vuestros padres, por vuestros hermanos, por vuestros parientes, por amigos, aún por pastores. Hermanos, ¿queremos escuchar una historia de alguien entregado por su pastor? ¿Alguien tiene está en la Biblia? Hermanos, no voy a tener nada que no sea histórico, real o bíblico. Solo que, hermano, cuando uno mira la historia, no lo había visto así, es cierto. Y lo que más importa es el espíritu de perdón. Ese es el tema de esta noche. Recordemos, el Espíritu Santo, el creyente, el perdonado y el tiempo de fe. Hermanos, si no tenemos espíritu de perdón, no soñemos porque estaremos con el Maestro. Jesús fue bien claro, bien contundente. Ustedes disculpen la forma en como yo puedo hablar. Soy enfático, es cierto. Y no estoy enojado. No. Hermanos, sé lo que estoy diciendo. Hay hermanos o hermanas que se solazan con la idea de Dios me entiende, sabe que es difícil para mí cambiar, yo no puedo cambiar, me cuesta. Hermanos, el Señor quiere que aprendamos historias y vamos a ver una, nada menos que entregado por su pastor bíblico, una historia bíblica. Pero cuando ustedes sepan quién es, lógico, yo ya sé, lógico, esa persona tiene un corazón tan grande que lógico, él puede perdonar. Pero no se trata de eso. Se trata de que es un ser humano en que acá hubo un error, no fue malintencionado, el pastor lo pensó de la mejor manera. No solamente hermanos era pastor, era el presidente de la conferencia. ¿Qué cosa? Sí, está en la Biblia, hermanos. Esta historia
presidente de una conferencia, era presidente de la Asociación General. ¿Está en la Biblia eso? ¿Quién fue el presidente de la Asociación General en el primer siglo? Jacobo. Hermano, es una historia apasionante. Yo ya he contado algo del encuentro entre Pablo y Jacobo. Hay mucha luz allí en el diálogo entre esta gente. A ver, Hechos capítulo 21. Miremos este antecedente cuando dice entregados por los amigos. Yo digo, agregué aún por los pastores. Hechos capítulo 21. Versículo 17. El arribo del apóstol Pablo con algunos amigos que venían de la iglesia gentil, de iglesias gentiles, eran varios, y llegaban a Jerusalén. Recordemos que esto ocurrió en el año 58 de la era cristiana. 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Hermanos, eso no era correcto, era falso. El apóstol Pablo enseñaba que los gentiles, a ellos no se les obligara a circuncidarse, no que el judío dejara de hacerlo. Era falso, un informe falso, típico del Sanedrín. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Y ahí le dan el consejo. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, el voto de Nazareato. Es una semana allí para terminar el voto de Nazareato. Eso está en Números capítulo 6. Debe que dar una ofrenda por esa gente. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, ahogado y fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, que eran judíos cristianos, estaban terminando su voto de Nazareato, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, que ordena el texto de número 6 acerca de Nazareato, recuerden, famosos nazareos, que no se cortaron el pelo. ¿Recuerdan? ¿Quién fue? Sansón. Muy bien, en el caso acá hay que cortarse el pelo porque se terminó el voto. Era un voto voluntario, por un tiempo. Dice acá que cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes se habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Hermano, la historia sigue, y ustedes se imaginan que el apóstol Pablo perdió su libertad. Él no volvió a ser más libre, año 58, hasta que se encontró con Nerón. Nerón le dio una libertad por cierto tiempo, lo volvieron a tomar preso. Se produjo el incendio de Roma y ahí fue cuando lo mataron. Y se acabó el conocer del apóstol Pablo. Jacobo, hermanos, no lo hizo por mal. Él creyó que era la mejor idea. Pablo, para que no crean lo que dicen, que tú eres un alborotador, mézclate. Y él fue y entonces participó con
pensado diría, el pastor lo traicionó. Hermanos, uno diría, uno se sonríe. Ay, hermanos, mal pensados. Esto tiene que ver con el corazón. ¿Lo ilustro? Muy simple. Dos vecinos se saludan. Uno tiene un criadero de pollos, tiene 10 pollos, y se le acababa de morir uno. Y el otro vecino, pues, que al verlo, ¡hey! ¿Cómo está? ¡Ah, no me hablen! Recuerden que se había muerto un pollo. ¿Pero qué le pasa? Digo, ¿cómo que me pasa? Se me murieron todos los pollos menos 9, pero estoy con él. Noten el enfoque. Se me murieron todos los pollos menos 9. Era apenas uno. Cuando uno está negativo, todo lo ve negro, malo. En el caso de esta historia, hermano, que Jacobo hizo lo mejor que pudo para ayudar a la situación, la complicó. Pero era plan del Señor, plan de Dios, de que Pablo testifique nada menos que ante el emperador de Roma. ¿Recordamos el texto de Lucas 21? ¿Lo abrimos otra vez? Fíjense, hermanos, que para el tiempo del fin ocurrirán atropellos, y si no tenemos un espíritu de perdón, hermanos, tendremos problemas. Lucas 21 otra vez, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 16. Y seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y aún matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero es aquí que a algunos de nosotros se nos puede ocurrir esta idea. ¿Por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué mal he hecho? Hay hermanos cristianos que son flojos, ellos que sufren la prueba. En mi caso, ¿qué no he hecho? No por la iglesia, por la causa. Hermano, no se trata de eso. Se trata primeramente de que hay una profecía para el tiempo del fin. Aquí lo está diciendo, esto va a pasar. Se trata, hermanos, que el Espíritu Santo nos haga recordar, el texto acá lo dice, propónganse en su corazón no pensar qué van a hacer. Dejen que el Espíritu Santo hable por ustedes. Porque, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, salen palabras, salen ideas, salen conceptos, sale un espíritu, sale una manera de mirar, de comportarnos, en lugar de hacerlo todo diplomático, estructurado. No se trata de eso. Miren, hermanos, el texto de Zacarías capítulo 12, versículo 10, que nosotros necesitamos pedir en oración que Dios cumpla esta profecía en su pueblo, al cual le viene la profecía de la persecución. Nosotros hemos llamado zarandeo, hermano. Es el tiempo de definiciones, que te defines, eso es un zarandeo. El zarandeo, hermanos, es sacudir, conmover, moverte, agitarte violentamente, para que te definas. Y al definirnos, hermanos, sale lo que hay en el corazón. Si hemos tomado la palabra de Dios, nos hemos guiado por ella, y que Jesús lo dice, propongan en su corazón, no planear qué van a decir. Pero maestro, yo no sé, no, vive con el Espíritu Santo. Recibe algo de Dios. Y vas a ver que las palabras brotan. ¿Recibir qué? Zacarías capítulo 12, versículo 10. Hermanos, esta es la preparación que todos necesitamos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, espíritu de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Un texto muy rico, hermanos. Primeramente es Dios el que derrama su gracia y ese espíritu de oración. ¿Para qué? Hermanos, cuando se hacen vigilias y semanas de oración, o momentos
encuentros entre hermanos. Y entonces decidimos venir. Hay algunos que vienen cuando mirando allí el prospecto, a ver, pastor, pásame el prospecto. Viene el pastor fulano. No, yo no me la pierdo. Hermanos, disculpen, yo soy gráfico, pero se me quejará. Porque el texto acá está diciendo que se derrama el Espíritu de oración para que lo miren a quién. Al pastor, el pastor que viene, ese viene, hermanos, vengan. Hermanos, el texto que está diciendo que Dios derrama el Espíritu de oración para que miren a quién. A Jesús. Eso dice el texto. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y luego de mirar a Jesús, ¿qué más dice? Llorarán. Compungidos de corazón. Ese es el espíritu de oración que Dios manda y no el espíritu que nos queremos entre nosotros. Que si viene fulano, mengano, ¿quién fue? Hermanos, ese espíritu de perdón es el que tiene que haber. Déjeme que cuente esta historia. Vamos a luego estudiar un texto bíblico acerca del perdón. Para los creyentes en el tiempo del fin, que esperamos que Jesús venga y nos tiene que encontrar limpios. No con rencores, hermano. Por supuesto, hay historias e historias. En estos días conversé con alguien. Esta hermana es creyente adventista, pero su historia es muy triste de cómo a los 11 años presenció cómo el vecino macheteó a su papá. A las 6 de la mañana. El papá, no era agricultor, y ya tenía problemas con ese vecino que violento él con el machete y se pudo salvar y defender una vez. Esta siguiente no. Y habiendo sido muy gravemente herido con el machete, finalmente el mal vecino pues trajo la pistola y allí delante de la niña. La niña que hizo, tomó el machete, quiso defender a papá y el furor que tenía contra el Señor. La mamá, la esposa del fallecido, pues tomó el machete y se lo devolvió al agresor y le cortó un brazo. Y rompió aquí la cara. El hombre fue detenido, la mujer en la averiguación fue absuelta y tuvieron que salirse de allí ella y con su familia, con sus niños. La hermana, hermanos, ella vive no muy lejos, aquí en Los Ángeles, que no me gustaría que lo cuente, para ver si hay rencor. Dolor, hermanos, por supuesto, como la cicatriz en nuestras operaciones, no la podemos quitar. Pero si la cicatriz supura, ¿qué pasó? Hay problemas, no se cura. Y en nuestros corazones, mis hermanos, puede ocurrir. De hecho, sucede que hay hermanos que cargan cicatrices con pus por situaciones que han vivido. Y hermanos, qué bonito sería poder estudiar cada caso y ver en la palabra de Dios lo que enseña el maestro. Por supuesto, hermano, claro que sí. Pero la premisa que queremos escuchar esta noche es que todos podemos recibir perdón y tenemos que recibirlo. Amén. Y Jesús es amplio para darnos su gracia, curar nuestras heridas, ser nuevas criaturas y enfrentar lo que tenga que venir con corazones sanos, sanados. Como esta historia que ocurrió en Ruanda. Hermanos, Ruanda en 1994 sufrió un genocidio horrible. Está ilustrado en la película Hotel Ruanda. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Basado en hechos reales. Los Hutus y Tutsis, dos etnias. Los Tutsis más altos, Hutus más bajos. Y entre ellos peleas. Hubo gente, cierta hermana adventista que trabajaba con la Organización de las Naciones Unidas, que ella dijo que la ONU no intervenía, esperando que no había medios para mantener a esa gente de matanzas y gente moría. Murió muchísima gente. No sé si es cierto o no, pero fue noticia mundial en ese momento. Al punto que un pastor adventista y su hijo estaban penosamente comprometidos, favoreciendo a una de las etnias. Fue una historia triste también. Pero bueno, dentro de las calamidades que se hacía esta gente, que eran machetazos, agredir una etnia a la otra. Esta señora, nuestra protagonista, con su familia, su esposo y su hijo,
veían cómo la etnia enemiga pues venía a toda carrera con los machetes y ellos tratando de juntar las cosas y correr cuando ya fueron cercados. ¿Qué ocurrió, hermanos? Los gritos, ustedes imagínense la escena, cuando un joven de unos 20 años quizás pues macheteó al esposo y ella se escondió allí bajo la mesa para no ser vista. El muchacho quiso intervenir, también murió y había una rueda, una llanta de goma y allí entonces el individuo puso el cuerpo del jovencito, prendió fuego y la mujer pudo ver esas cosas. Cuando el muchacho detectó a la mujer, la pudo ver, en eso los gritos ya le impidieron seguir con su espíritu de asesinato. Salió corriendo, entonces, la mujer llorando por lo que había visto, su esposo y su hijo. Pasaron los años, hermanos. Una reunión multitudinaria adventista. Una dama está dando testimonio, contando su historia. Nada menos que esta señora, que conoció el Evangelio tiempo después y abrazó la fe. Y ella contó esa experiencia. Hermanos, los que estaban oyendo estaban atentos a las palabras que la hermana contaba. Ella decía, quiero que sepan que esto me pasó a mí, pero el Señor Jesús es tan poderoso que curó mi corazón. Y yo perdono a ese joven y a toda esa gente que nos hizo tanto daño. Amén. Y los hermanos decían por todos lados amén. La hermana pues fue bajando las gradas, yendo a su lugar, a su asiento, cuando es detenida por alguien. Y ella claro, ella avanza y alguien se pone enfrente y no puede avanzar más. Y este joven le dice, Señor, ¿usted me recuerda? Y su corazón comienza a latir. Sí, ella recordaba. ¿Quién era? El joven asesino. Estaba ahí. Y comienza a llorar el joven. Y no sabía cómo pedirle perdón. Y entonces él le dice, yo también conocí y acepté el Evangelio. Y pido perdón al Señor por lo que he hecho. Pido perdón. Y lloraba, de desconsuelo que tenía. Se abrazaron. La mujer ya había perdonado, pero el joven lo que quería era escuchar de ella esas palabras de perdón. Se abrazaron y entonces ella lo tomó de la mano. Hubo una charla breve entre ambos que querían compartir a toda la gente que estaba allí presente. Entonces, tomándola ella a él de la mano, suben otra vez, piden permiso lógicamente y pasan, y entonces ella va a hablar y dice, mis hermanos, ustedes recuerdan mi historia, quiero presentarles al joven de quien yo me referí en mi historia. Y sale el joven. Y los hermanos todos se sorprenden. Él también aceptó el Evangelio. ¡Amén! Y como yo les dije, mi espíritu de perdón está con él. Y agregó esto. Y quiero decirles algo. Hemos conversado juntos y hemos tomado una decisión. Él perdió a su familia en esa matanza. Yo perdí la mía y hemos decidido vivir juntos. Y yo voy a ser su mamá y él va a ser mi hijo. Así que vivimos juntos ahora. Es la decisión que hemos tomado. Y se abrazaron ellos. Los hermanos aplaudían. Imagínense la escena. Un espíritu de perdón. Porque había algo especial enviado por Dios. Lo que el texto dice. Yo voy a enviar espíritu de gracia, espíritu de oración, espíritu de perdón. Para que miren a Jesús y lloren. Porque son malos de corazón. Pero Él les da perdón. Hermanos, ¿cómo es posible que nos miremos a nosotros? ¿Y por qué el atropello? Aún más. Si pensamos en este tiempo de lo que le pasó al apóstol Pablo, de que su jefe, el pastor Jacobo, presidente de la iglesia en ese tiempo, fue un error, hermanos, un error de cálculo, no mal, no, de ninguna manera se nos mete a la cabeza. Y que, hermanos, el apóstol Pablo va a prisión porque le sugirieron, métete en el templo, nada menos. Yo dije año 58. Unos pocos años más tarde, unos 6 años más tarde, se desató una feroz persecución, terrible persecución, en Roma, debido a que el emperador Nerón quemó la ciudad de Roma
por sugerencias y de su gente, culparon a los cristianos. Pues que lo paguen, persíguenlos, castíguenlos. Hermano, pobres cristianos. ¿Ustedes se imaginan la escena de que algún cristiano diga: yo exijo mis derechos y voy a pelear y te hago corte porque yo voy a ir a la justicia a hacer corte por lo que me están haciendo? Es injusto. ¿Suponemos eso, hermanos? Por supuesto que era injusto, perverso, malo. Pero les digo algo. Un cristiano que relataba esa historia, Tertuliano, él dijo: mátennos, que la sangre del creyente es semilla. Porque efectivamente, hermanos, moría un creyente y 20 paganos al ver las cosas que ocurrían. Ellos miraban desde las gradas así de sus lugares de diversión. No entendían cómo es que cantan himnos cuando van a ser comidos por los leones o quemados por el fuego de castigo. ¿Cómo es que cantan himnos? Y están tranquilos. Porque, hermanos, el Espíritu de Dios moraba en su corazón. Pero aquí que nosotros, en nuestro tiempo, ¿sentimos algo similar? ¿Anhelamos que Jesús venga? Yo no sé, yo no estoy preparado. Yo no sé. Si Él se demora en venir, mejor, porque me falta mucho. Hermano, si nos falta, ¿qué pasa? ¿Por qué no despertamos? ¿Por qué no pedimos que el Señor cumpla todo lo que dice acá? Que vengan las persecuciones, lo que tengan que venir, con tal de ver al Maestro. No, que es injusto. Si llega a aparecer eso, yo voy a hacer declaración y testimonio en la corte. Porque no tienen por qué hacer lo que hacen, que es atropello. No, hermanos, tenemos que cambiar. Necesitamos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Vamos entonces a leer una historia bíblica, a estudiarla, la naturaleza del perdón. Al punto que seguramente llegaremos a una conclusión. Me adelanto, pero la historia va a quedar confirmada. Hermanos, si no perdonamos, es porque no hemos sido perdonados. Una persona, cuando no se siente perdonada o no peleó por ese perdón, no siente de perdonar. Aún más, se siente como juez. Y mira al individuo que cometió el error y su dedo es muy pesado. Por el contrario, si sentimos que Dios fue tan bueno al perdonarnos, en nuestro corazón nace un sentimiento. Así como Dios fue bueno conmigo, ¿por qué no lo he de ser con el otro que está en la adversidad, que sufrió tal o cual problema? Si Dios fue comprensivo conmigo, ¿no lo he de ser yo con otro? Pero al revés. Si yo no soy comprensivo y soy duro y no perdono, ¿por qué, hermano? ¿Qué pasa? A ver. No tenemos una buena relación con Dios. Eso es evidente. Miren con esto. Vamos a ver en Lucas, capítulo 7. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba o secaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una prostituta. ¡Qué chasco! No entiendo. Un papelón en mi casa. Yo invité a este hombre, ahora vamos a ver por qué lo invité, y me aparece esta escena de una prostituta y la forma en cómo esa mujer lo toquetea. ¡Qué feo! Y yo que creía que era un profeta.
¿Quién es Simón, hermano? Vamos a hacer un pequeño análisis de los personajes que están acá. Muy bien, vamos a ver, hermanos, Simón en Mateo capítulo 26. Se nos da la razón de por qué Simón había invitado a Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 6 en adelante. Y estando Jesús en Betania, fíjense, hermanos, la localidad es Betania, que es la aldea de quién. ¿Alguien recuerda de quién? De Lázaro. Muy bien, Lázaro y sus hermanos. Y estando en Betania, en casa de Simón el leproso, así que, hermanos, en esa aldea vivían dos vecinos, Lázaro y Simón, fariseo y leproso. Noten acá, es la misma historia. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Hermanos, qué bonito gesto de una mujer que, sabiendo que Jesús se moría, creía las palabras de Jesús, que la venida, la partida de Cristo estaba cerca. Entonces ella le dio flores en vida, decimos nosotros. Le dio perfume para su sepultura. En otras palabras, homenajeó a Cristo en vida. Qué bonito acto, hermano. A la vez, qué lección para ustedes y para mí. De tributar afecto, honor a nuestros amados que entre tanto están con vida y ellos lo pueden percibir. Pensemos en esto, hermanos. Si tú tienes tu cónyuge, tus hijos, díselo en vida. Dile las palabras que tú sientes. Hijo, esposo, esposa, quiero que sepas, yo te quiero, agradezco lo que has hecho por mí. Y palabras bonitas que podemos decir son como el perfume de la mujer que se lo dio en vida antes de la sepultura. Simón había hecho una cena para pagar los servicios de curación. Es decir, invito al doctor. El doctor pues me curó. Gracias, doctor. Y entonces una cena y vienen mis amigos, mis vecinos. Miren, hermanos, ¿qué ocurría en ese momento? Voy a invitar a que me acompañen a ver San Juan. Ahora, la misma historia, capítulo 12. Detalles adicionales. San Juan, capítulo 12. Versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron así una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Así que Marta, hermanos, vino, la vecina a quien Simón pidió que si podía ayudar, ella ayudó, era muy servicial. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. María es la hermana de Marta. Fíjense, hermanos, esto lo va a decir en el capítulo 11 también. Fíjense, versículo 2. 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Sí? Así que estamos viendo que se trata de esta María. Otra vez, capítulo 12. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Hermanos, fíjense cómo Jesús podría haber reprochado en público, o como decimos comúnmente, haberlo quemado delante de la gente. No lo hizo así. Para no darles justificativos así a Judas.
de que el maestro me dijo de la forma violenta, como me dijo. Por eso yo ya me separé de él. No, hermano. Jesús actúa con mucha cautela. ¿Cómo va a actuar ahora? Vamos otra vez a Lucas capítulo 7 nuevamente. Lucas 7, y nos vamos a detener en el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecador. Hermano, para que tengamos idea de cómo era el encuentro, la cena, o la comida en ese momento, cómo comían en la antigüedad, era reclinándose. Y ese es el verbo que se utiliza para ponerse a comer. ¿Y cómo era esto? Era recostados, con un hombro se apoyaban, con el otro pues estiraban la mano y extraían la comida. Y los pies estaban hacia afuera. Entonces, las cabezas estaban todas hacia adentro, así estaba la comida servida. Entonces, al sacar un bocado, llevarlo a la boca, recostados, y entonces podían mirarse uno a otro, y los pies hacia afuera. Pero y aquí, mientras había tanta gente, y conversando entre ellos, se huele el perfume fuerte, trasmirante, decimos. ¿Y esto qué es? Y cuando se presta atención, y ahí, hermanos, pido respeto por lo que vamos a escuchar, lógicamente yo lo digo así, tratemos de entender a Simón, a ver si no tiene razón. Hay una mujer prostituta con su cuerpo inclinado, una mujer sensual, su cabello grande, y así acariciando los pies de Jesús, llorando ella y acariciando. Y entonces los pies de Jesús hacia afuera. Y cuando él gira la cabeza, pues la escena. Y Simón, que está en alguna parte mirando, y él sumamente chasqueado. Pero ¿qué profeta es esta que le gusta que lo toqueteen? Pregunto, mi querido hermano y hermanas, ¿tú pensarías como Simón? ¿Estarías de acuerdo con lo que él está pensando? Pues sí. Sintiendo su corazón. Recuerden que él no lo dice, lo está sintiendo. Pecadores. El comportamiento es indecente, es una mujer que encima de la calle, de la mala vida, viene acá y en lugar de estar escuchando las palabras del maestro, viene y acaricia los pies de Jesús, así con su cuerpo inclinado y la forma como está su posición. ¿Qué haces esto? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Estás apoyando a Simón o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Dicen que sí por acá? Hasta acá sí, hasta acá. Bien, hermanos, sigamos leyendo el texto bíblico. Entonces, respondiendo Jesús, le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Oh, sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios o $500, y el otro 50 o $50. Y no teniendo ellos con qué pagar, el acreedor perdonó a los 2. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dice: pienso que aquel a quien perdonó más. O sea, el más perdonado es el que más ama. Y Jesús responde: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dice a Simón. Y hermanos, ahí se produce un diálogo en que solamente 3 participan: Jesús, Simón y la mujer. Y el resto de la gente no entiende. Ok, la pregunta que te hago es: Jesús en su parábola presenta 2 deudores, y que evidentemente serían o Simón y la mujer, María. La pregunta que te hago es: ¿quién representa a quién? El deudor de 50 denarios, ¿quién es? Y el deudor de 500 denarios, ¿quién es? Ok, la de 500 denarios, ¿quién es? La mujer. Hermanos, esta mujer, para que tengamos idea, es la misma María Magdalena a quien Jesús le curó de sus 7 demonios. Es la misma. Miren ustedes capítulo 8, versículo 1.
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así que entonces, esta María de Betania, el espíritu de profecía nos dice que es también la María Magdalena, de la que Jesús le limpió los 7 demonios. No es la pecadora adúltera de Juan capítulo 8, porque no se da el nombre. No sabe quién es esta dama. ¿Sí? Pero lo que importa acá, hasta este momento, es identificar a esta María. Así que, hermanos, ustedes están diciendo que, reiteramos, ¿quién es el deudor de 500 denarios? La mujer. ¿Sí? ¿La mujer? Ok. Recuerden, la mujer, para tener 7 demonios, una prostituta de 7 demonios, ¿qué significa? Una mujer con muchos malos hábitos, mal comportamiento. ¿Sí o no? Y 50 denarios, ¿quién es? Señor. Fuerte, hermano, fuerte, a ver. Simón. Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Por qué? Hermanos, no, la lepra no es que le eleva 500. No. Acá hay otro motivo que quizás no lo vemos acá, porque el diálogo era entre la mujer, Simón y Jesús. La gente no sabía qué pasaba. Voy a invitarles a que me acompañen a buscar un texto que se encuentra en Proverbios. Va a ser la punta del iceberg. Capítulo 30. Versículos 18 y 19. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Así, hermano, como fue la violación que Amnón, hijo mayor, hizo contra su hermana Tamar, que le arruinó la vida. ¿Ustedes se acuerdan? La muchacha que rompió sus ropas de colores, símbolo de virginidad, y ella gritando por la calle, humillada, que incluso pedía que no la eche, y ella estaba desolada. Vete, vete. Así, hermanos, en los mismos términos, entre estos dos pasó algo que solamente el espíritu de profecía nos dice qué pasó. Simón había sido el tío de María y la había violado. Como consecuencia de esa violación, esta cita aparece en Signs of the Times del año 1900. En el libro de Manson, Nuevas cada mañana, el 19 de abril, ahí se cuenta la historia y trae la referencia. Como consecuencia de esa violación, esta jovencita, la muchacha, hermosa por cierto, se desbarrancó, se tiró abajo, cayó en depresión, como consecuencia, hermanos, de su espíritu, su corazón destruido, buscando consuelo, al ir por aquí, por allá, destruida. Conoció hombres, se prostituyó, hizo dinero y también se ganó muchos demonios. Ahora yo te pregunto, ¿quién es el deudor de 500 denarios? ¿Quién es el deudor de 50 denarios? ¿Quién es? Oh, se regresa. No era que la mujer que tuvo muchos hombres allí, de 7 demonios, y en cambio este era un hombre, leproso cierto, pero un fariseo, buena persona. Hermanos, en el caso del fariseo, violador, él podría haber dicho, es cierto, yo cometí el error, de verdad, no me tenté, cometí incesto, violé a mi sobrina, pero fue un error. No me van a culpar a mí que todos los hombres que ella tuvo y los 7 demonios por mi culpa. Ese es el típico comportamiento fariseo. No logran ver la gravedad de su problema. Y por lo tanto, hermanos, como no lo ve, no pide perdón, así se mueve, con el dedo acusador. Miren, hermano, la historia. A ver, vayamos otra vez a Lucas capítulo 7 y miremos el desenlace, las palabras de Jesús.
versículo 43. Respondiendo Simón dice, pienso que aquel a quien perdonó más, ese es el que más va a amar. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dice Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies. Pero ésta ha regado mis pies, no con agua, sino con lágrimas. Y los ha secado no con una toalla, sino con sus cabellos. ¿Hasta dónde es su humillación? Yo entré en tu casa y no me diste beso. Pero esta, desde que yo entré, no ha cesado de besar, no mi mejilla, que es el saludo ordinario, sino besar mis pies. Agradecida. Para que se compre un texto, hermanos, ustedes dejen, yo lo busco. Así no perdemos el hilo de este pensamiento, de este texto. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos que son. Y hermanos, es lo que la mujer sentía. Estos pies. Si ustedes, hermanos, se imaginan un desfile de moda donde pasan lindas muchachas. Y están así pasando por la pasarela y están mirando, bonita, bonita. Pero aquí que pasa una muchacha que tiene pie plano, que tiene juanete, y que tiene hongo en los pies. A la vista de Dios, esa muchacha, con pie plano, con juanete y con hongos, a la vista de Dios, puede llevarse el premio si, complétenme, si esos pies traen buenas nuevas. son pies misioneros, llevan buenas nuevas, efectivamente. Se nota, hermano, esa es la diferencia. Nosotros miramos lo exterior, Dios mira el alma. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y es lo que la mujer sentía, estos pies que caminaron para encontrarse conmigo. Y me hablaron palabras de ánimo, de perdón, de curación. Y así ella se quitó los 7 demonios. Sigue más la historia. Vamos otra vez, Lucas 7. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, saludo ordinario, mas esta ha ungido con perfume caro mis pies. Por lo cual te digo esto, y hermanos, este es el contexto, el clímax a la vez también, que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho al Señor. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, pero ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le agrega a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre Simón y la mujer? Creo que estamos todos de acuerdo en decir que Simón es el deudor mayor, el de $500, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Un hombre que había arruinado la vida de una joven. Como consecuencia, la muchacha se fue barranca abajo. Y el fariseo que se creía Señor, ahora es descubierto por el maestro, pero no es desenmascarado ante todos. No, es un diálogo personal, privado, donde se le abre el corazón. Mira, Simón, esto es contigo, esto pasa contigo. Elena White agrega detalles como consecuencia de este diálogo. ¿Saben qué pasó con Simón? Él se convirtió. Él sintió la presencia y el poder del Espíritu Santo en su corazón que le convencía de pecado. Agradeció la forma bondadosa de Jesús, que no lo reveló ante los demás, que lo merecía. Y él se entregó a Jesús. Ya no lo aceptaba solamente como doctor, sino también como Salvador, que podía perdonar sus pecados. Mi querido hermano, a ti yo te hablo igual también. Para el tiempo del fin, nosotros necesitamos humillarnos, reconocer nuestro mal. Pero es aquí que cuando juzgamos al hermano o a la hermana, y somos severos, duros, yo no entiendo al hermano, fíjate cómo se viste la hermana. Las palabras
que dicen cómo andan muy juntos cuando son matrimonio, etc. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. El solo hecho que tengas espíritu de juicio, de juzgar, de criticar, revela algo. Déjame que te lo diga. No te creas. Cuando uno abre la boca y tiene mal aliento, tiene mal olor, así pasa con un creyente cuando juzga y critica. Cuando cierra la boca. Me incluyo, hermano. Somos todos cortados con la misma tijera. Si uno critica al hermano, no tiene espíritu de perdón. Yo tengo un pariente en Argentina y él alguna vez dijo: Dios no me ha dado dones, algo así, excepto uno, siempre dio uno, que el pastor tiene. Es el don de discernir los errores en los demás. Porque yo te voy a decir, cuando entran los hermanos, yo ya no sé por dónde viene la cosa. Que el pastor ni se da cuenta. Después se enteran todos, yo no lo sabía antes. Así que, miren qué tremendo don que tienes, hermano. No, hermanos, más vale ni darnos cuenta, ser niños para la maldad, como dice el apóstol Pablo. Si tú tienes ese espíritu de gracia, porque Dios te perdona. Pero hermanos, para recibir el perdón, ¿qué hay que hacer? Reconocer la gravedad de lo que hemos hecho. Y solamente el Espíritu Santo nos puede mostrar cuán graves estamos. Porque aquí que algunos pueden pensar como Simón. Fue un desliz. A cualquiera le pasa. Me pasó a mí. Un error, está bien, yo reconozco, pero no me culpen a mí por nada que ver. No es así, hermano. Nos humillaremos. Queremos ir a la presencia del Señor y decirle: dame tu Espíritu Santo. Descúbreme mis pecados ocultos. Salmo 19, hermanos, acompáñenme. Desde el versículo 10, hablando de los mandamientos de Dios, dice el salmista: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del maná. Tu siervo es además amonestado por esos mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, si no nos podemos dar cuenta de nosotros mismos, pedirle a Dios: Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo, abre mi mente, no me doy cuenta, ayúdame. Pero si tú haces la oración, acepta la respuesta de Dios. ¿Cuál es? Recuerden que lo escuchamos ya las noches pasadas. ¿Cuál es? Que si Dios nos habla por medio de un amigo, un pariente, o en el sermón. En una ocasión, yo terminaba la predicación y me entero de un diálogo entre dos hermanos. Y ahí aprendí una expresión mexicana que no conocía. Y entonces el hermano le dice a su amigo: yo no entiendo este pastor, me la dio con todo. Yo, no sé, siento, conté cosas. Entonces el amigo fue el que me contó, le dice: mira, hermano, el pastor no dio nombres, y si dijo cosas es porque te cayó el 20. Yo no conocí esa expresión. Hermanos, el Espíritu Santo es lo mismo. Cuando Él nos va a hablar, nos va a caer el 20. Y no es que te esté hablando a ti en forma particular. Es el Espíritu Santo que te toca a ti y a mí. Y ser humildes para aceptar. Hermanos, queremos reconocer que Dios es soberano, que el hombre es humilde, es limitado. Claro que sí. Queremos orar. Quisiera, hermanos, invitarles a los que lo sientan. Primeramente, pongámonos en pie. Para una generación que enfrenta los eventos finales, es menester tener el corazón limpio, porque si no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar. Él ya lo había dicho con tiempo. Pero si aquí hay algún corazón que le cuesta perdonar, porque puede haber motivos. Recuerde que para el Señor no hay obstáculo de derramar su Espíritu Santo y quebrantar el corazón, para que ese corazón dé semejante testimonio como conté de esta hermana de Ruanda. Es una cosa increíble, pero es real. ¿Queremos recibir ese Espíritu de gracia?
Pues quisiera invitarles, hermanos, a los que lo sientan, pasemos adelante. Tengamos una oración de rodillas, de consagración. Digámosle a Dios, Dios, dame ese espíritu. Me cuesta, yo soy duro. Me cuesta perdonar, me cuesta olvidar. Hasta tengo heridas, cicatrices que aún supuran. Porque sale ese tema. Hermanos, alguna vez yo querría contar, algún sermón quizás, una experiencia que lo contaré brevecito, hermanos. Yo siendo pastor tenía problemas con mi padre se portó mal. Mi mamá y 7 hijos y yo el mayor. Los golpes que le daba a mi madre. Tremendo, tremendo. Y yo pude ver cuando era niño. Mi mamá se armó de valor, tomó el cuchillo, me voy, se van a morir de hambre. Y yo escuché. Y crecí con mis hermanos con muchos problemas. Pero cuando Dios toca mi corazón para hacer el estudio de teología, hago teología, hermano, pero adentro una cosa fea en mi corazón. Ahí no más quiero contar porque es una historia basada en un texto bíblico que yo quisiera contar el texto que se entiende. Pero sé lo que es tener cosa fea y sé lo que es perdonar. Hermanos, el Señor limpió mi corazón con mi padre fallecido, no hace muchos años, y yo con muchas cosas dentro, siendo pastor, tenía que dar temas y pensaba en mi padre. Y leyendo estos textos. Y si yo tengo que enfrentar el fin y no tengo el corazón que perdona, bueno, me hago ilusiones vanas. Porque Dios quiere que seamos sinceros. Hijo, abre tu mente, no te das cuenta que tienes estos puntos negros. Tienes que perdonar. Pero tú no sabes lo que me hizo. Historias como la que me contó una hermana, que habiendo sido violado por diáconos de su iglesia, una iglesia pentecostal. Y al trabar amistad con una jovencita, menos de 20 años ambos, y la muchacha le cuenta la misma historia. Y ambos decidieron vengarse. Esto ocurrió en El Salvador. ¿De qué manera? Con un rifle. Cuando van ellos yendo allí para sus labores, la muchacha traía el rifle y él pues apuntó y allí tiró con acierto y mató a alguien inocente. No era de los 3 diáconos que habían hecho la violación. Y les afectó tanto a estos jóvenes. Y uno de ellos vino para acá. Y hermanos, ese día, ¿qué hicimos? Matamos a alguien inocente. Y el hermano cuando me contó la historia, penosa por cierto, hermano, por eso quiero decir que hay historias, por supuesto, hermano, que nos lastiman. Pero tenemos que perdonar, porque Jesús perdonó. Y Él quiere mostrar su amor en el universo, mostrando a sus hijos, sus discípulos, que lo aman y porque lo aman, perdonan. Y así enfrentan las cosas que tengan que venir en el tiempo del fin. Porque esas son las palabras que Jesús dijo. El Espíritu Santo les va a recordar lo que yo dije. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué dijo Jesús? Que si no perdonamos, hermanos, el Padre no nos va a perdonar. ¿Cuál es la exhortación? Tenemos que perdonar. Ahora decíamos los hermanos, vamos a ver. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el amor de Jesús, sus palabras, y también por el don del Espíritu Santo que el Maestro prometió que para el tiempo final vendría para hacernos recordar las palabras de Jesús. Oh, gracias por este regalo, este amigo, este abogado que se mueve entre nosotros, defendiendo a Jesús, sus palabras, su mensaje, aún su ejemplo, para que nos quede vívido en la mente, de que así como el Maestro perdonó a Judas, a aquellos que lo sometían a tortura y muerte, cuando Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Maestro, gracias por tu ejemplo, por tus palabras, gracias por el Espíritu Santo que nos lo hace recordar. Gracias por tu paciencia porque somos débiles, propensos al rencor, a la venganza, al mal pensamiento. Oh querido Padre, pedimos tu bendición para todos los hermanos que nos hemos adelantado. Aquí arrodillados queremos pedir, oh Dios, ese espíritu prometido en Zacarías capítulo 12. Espíritu de gracia, espíritu de oración, para que miremos a Jesús y lloremos por Él, afligiendo nuestro corazón por Él. Oh Dios, lávanos,
aquellas cicatrices que supuran, pedimos que tú las cures del todo. Cuando hay historias que nos cuesta olvidar y aún perdonar, para que seamos sanos solamente por la gracia y el poder del Señor. Cuídanos a cada uno, llévanos con bien a nuestros hogares. Oh Dios, pedimos tu bendición para todos los que estamos aquí y aún para los hermanos que nos están mirando en internet. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Poderosa es la palabra del Señor. Si nos regalan, hermanos, unos minutitos, queremos presentarles, aprovechando la presencia de nuestro amigo Marcial. Él nos ha de elevar a Dios a través de un canto. Vamos a escuchar esta alabanza para honra y gloria de Dios. Adelante. Muy buenas noches, hermanos. Es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta tarde y disfrutar de este gran sermón que Dios nos ha hablado por medio de su siervo. El perdón lo hemos de pedir solamente cuando tenemos a Dios y a su Espíritu en nosotros. Así que vamos ante nuestro Dios en oración, y la oración es el canto para honra y gloria de Dios. Oh Señor, me arrodillo ante ti, quiero hablarte en oración de mi pobre corazón. Y Jesús, necesito escuchar tus palabras de bondad, que me hables con amor. Oh Señor, este mundo y su dolor necesita de tu luz, de tu amor y tu bondad, y de tu perdón, de la paz que solo tú puedes dar al corazón. Oh Señor, escúchame. Eres tú, poderoso, eterno Dios, el que da la libertad, arrepentido pecador. Enriqueces al pobre con tu amor, fortaleza de vidas, y los amas por igual. Oh Señor, este mundo y su dolor necesita de tu luz, de tu amor y tu bondad, y de tu perdón, de la paz que solo tú puedes dar al corazón. Oh Señor, escúchame. Que Dios te siga usando, Marcial, en tu ministerio musical. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por tu presencia. Gracias Señor por el don del perdón, el don de la gracia que Señor se extiende
hacia cada uno de nosotros, dándonos una segunda oportunidad. Señor, mirando nuestros corazones necesitados, débiles, Señor, corazones llenos y cargados de maldad, de pecado, de miseria, y aún así tus ojos, Señor, son benévolos, tus ojos son compasivos. Gracias porque la sangre bendita de Jesucristo derramada en la cruz es capaz, Señor, de redimir, de tocar las vidas, de transformar nuestros corazones. En esta noche queremos, Señor, alabarte y bendecirte. Queremos agradecerte por este don, por este regalo de la salvación y del perdón que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por haber usado a tu siervo, que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe ahora en nuestros hogares y que el día de mañana podamos hacer planes nuevamente de estar delante de ti para escuchar tu voz como hoy. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.